Este video lo hago en respuesta a las malas experiencias que he tenido con los supuestos profesionales de riego que le intentan vender a unos sistemas de riego. Cuando iniciaron mi huerta se intentaron aprovechar de mí, intentándome vender cosas que no necesitaba a precios también descomunales, y esto es algo que me ofendió muchísimo. No estoy generalizando, no todas las personas son así, pero tengan en cuenta que después de ver este video ustedes van a tener bases sólidas para tomar decisiones de riego en su huerta, independientemente del tamaño que tengan. Este es el video que me hubiera gustado tener cuando inicié mi huerta. Vamos a iniciar desde cero, entendiendo bien los principios y las aplicaciones. Al final del video vas a encontrar 4 tips muy importantes que resumen toda mi experiencia del riego aplicado en campo. Antes que nada, no te estreses por aprenderte todos los detalles y nombres de las cosas que vamos a ver hoy. Lo que te sirve es entender un concepto general y después lo adaptas a tu situación particular en función de la región donde vivas y los implementos que puedas conseguir en esa misma región. Vamos a ver ahora los factores que determinan la frecuencia y cantidad de riego. El primer factor es el tipo de suelo que nosotros tengamos en nuestra huerta. Por ejemplo, si nosotros tenemos un suelo arenoso, este se va a secar muy rápido. Si nosotros tenemos un suelo arcilloso, este no va a permitir que el agua baje por completo. Y un tercer tipo de suelo es el suelo franco. Ese suelo franco es el que más nos sirve en nuestras huertas, pues permite permeabilidad, pero tampoco hace o permite que el agua se seque tan rápido. Veremos en otro video cómo determinar el tipo de suelo que tenemos disponible en nuestra huerta para sembrar. Otro factor supremamente importante es el clima donde nosotros estemos, y teniendo en cuenta eso, revisar variables como el viento, la temperatura, la exposición solar o inclusive la época del año. Es evidente que en climas secos va a hacer falta regar con mucha más frecuencia que en climas húmedos. Cuando hace sol, obviamente se hace más necesario regar con más frecuencia también. Si este video es de tu ayuda, no dudes en suscribirte a mi canal. Seguro me estás apoyando un montón con cada suscriptor nuevo que tengo. La etapa en la que estén nuestros cultivos también es supremamente importante. No es lo mismo regar unas plantas muy pequeñas como estas que requieren un riego de menor duración pero con mucho más frecuencias, versus unas plantas más desarrolladas como estas que no requieren esa frecuencia pero sí requieren mayor cantidad de agua al momento que nosotros reguemos. Otro factor a tener en cuenta es si nosotros nos estamos apoyando de otros elementos para retener la humedad en el suelo, como por ejemplo hojas secas, hojarasca o cualquier tipo de cobertura que dispongamos, como paja por ejemplo también, o mi preferida en este caso, el compost. El uso de estas coberturas va a disminuir la necesidad de regar tan frecuentemente, y cada una de estas coberturas tiene sus pros y sus contras. También es importante tener en cuenta la profundidad de las raíces de las plantas que estemos sembrando en nuestro huerto. No va a ser lo mismo regar unas plantas de tomate que tienen raíces mucho más profundas versus unas de lechuga. En huertas lo suficientemente pequeñas no hace falta complicarse con muchos mecanismos adicionales que uno puede tener. Podemos hacer el riego manual, puede ser bien sea con regadera o inclusive con una manguera de jardín, pero a medida que el terreno que sembramos va creciendo, estos riegos cada vez nos van a tomar más tiempo, se vuelven ineficientes y necesitaremos de otros mecanismos adicionales que veremos más adelante en el video. El elemento que les hablo es un aspersor. Estos son muy comunes en los jardines y no tiene mayor misterio su instalación. Sencillamente es comprar el aspersor, adaptarle una manguera de jardín, abrir el riego y ya está. Sí tenemos que tener en cuenta que la presión de agua tiene que ser la suficiente para trabajar con el aspersor. Existen maneras de automatizar los riegos de jardín que se llevan a cabo con mangueras comunes, y mi preferida es el uso de este dispositivo. Funciona con baterías y luego de que uno inserta la batería, uno puede programar aquí los días y las frecuencias de riego. Es muy útil cuando hay climas predecibles o estables, y pues también es muy fácil de instalar y desinstalar, entonces muy recomendado. Se puede conseguir en línea. Yo lo conseguí por Amazon. Hay muchos modelos, muchas marcas, pero es el que me ha funcionado bien a mí. Vamos a ver ahora los riegos que van más allá de las escalas pequeñas. Estoy hablando de medianas escalas y grandes escalas. Ya aquí ya necesitamos otro tipo de materiales. Ya no es regar con agua de la llave ni con regadera, porque eso requiere mucho tiempo. Vamos a ver ahora los riegos que aplican para escalas medianas y grandes. Esas escalas que ya pasan de una huerta de hobby a una huerta productiva para comercialización. No podemos usar los mismos mecanismos de riego, no podemos usar regadera o manguera porque se nos va mucho tiempo, entonces necesitamos otras metodologías, así que vamos a ellas. Obviamente lo primero es determinar de dónde va a salir el agua. Aquí en esta finca el agua sale de este pozo que recoge aguas lluvias,
pero donde ustedes estén puede que haya ríos, puede que haya quebradas, el concepto es el mismo, la metodología es la misma. Ya habiendo identificado el lugar de donde vamos a sacar el agua, lo primero es tener un tubo o una manguera que succione esa agua. El ancho de ese tubo va a depender de la bomba de agua que nosotros tengamos. Y al final del tubo siempre es indispensable tener un check o una válvula de pie. Este implemento hace que el agua no se pueda devolver del tubo y va a mantener cargada la bomba o ese trayecto de la bomba con agua que después va a poder salir por el otro extremo. Esta es la válvula de la que les hablo. Fíjense que se le insertó una botella para que la válvula no reposara siempre en el suelo del reservorio. Esto con el objetivo de que no succionara el mugre que se posa en el fondo. Ya de ahí vienen los acoples y una vez hechos los acoples ya queda listo para instalar en la bomba directamente, que está ubicada en esa caseta café de allí, y ya la vamos a ver. El tubo PVC que acabamos de ver llega a la entrada de la bomba y a la salida de la bomba. Y a la salida de la bomba tengo dos derivaciones, una para mi huerta y otra para regar otros potreros. La manguera que sale de la bomba se entierra, o yo la enterré, decidí enterrarla para que no interfiriera con otras actividades de la finca, y se trae hasta la huerta. Y aquí en la huerta filtro el agua antes de distribuirla a las plantas. Eso se hace con un filtro como el que tenemos aquí. En este caso el filtro es de 1 pulgada, es decir, le entra una manguera de 1 pulgada y sale una manguera de 1 pulgada. Es un filtro de anillos, pero no solo hay filtro de anillos, sino por ejemplo también de malla. Yo prefiero el de anillos porque es un poquito más minucioso al momento de filtrar, deja pasar menos impurezas. Eso se traduce en que toca lavarlo más frecuentemente, pero hace una muy buena labor y eso es lo que necesito. Para lavar este filtro sencillamente desenrosco la tapa, y cuando desenrosco la tapa ya tengo acceso a el filtro como tal. Aquí vemos que está muy sucio y que ya es momento de lavarlo. Esto, para que se hagan una idea, son anillos muy delgados que van muy juntos y hacen el filtrado de una manera muy delicada para que solo llegue agua limpia a la huerta. Este es un paso demasiado importante, pues no queremos que nuestros goteros o nuestros aspersores se tapen. Ese es un problema mucho más grande que debemos enfrentar, así que por eso lo prevenimos con un filtro. Tengan en cuenta que un filtro sucio hace que pase menos agua, por eso es que toca estar lavándolo frecuentemente. El que pase menos agua significa que vamos a tener menos presión en nuestro sistema de riego y por ende puede que no nos llegue agua a todos los lugares donde queramos. Una estrategia válida para darse cuenta si el filtro está muy tapado o no tanto es el uso de manómetros. Un manómetro, como lo ven en pantalla, es una herramienta que nos ayuda a medir la presión del agua. Y si nosotros instalamos un manómetro antes del filtro y un manómetro después del filtro, la diferencia en los números que veamos, tanto en uno como el otro, nos va a permitir determinar si el filtro está muy sucio. Es decir, entre más amplia la diferencia, más sucio está el filtro. Es ahora cuando la cosa sí puede variar. Depende si vamos a usar riego por goteo o riego por aspersión a mayor escala. Ya vimos el riego por aspersión en nuestro jardín pequeño. Los conceptos son el mismo. Si queremos aumentar la escala, tenemos que tener una bomba de agua que tenga la presión suficiente para que el aspersor funcione adecuadamente, o si queremos el riego por goteo, tenemos que tener una suficiente presión de agua para que todos nuestros goteros funcionen al mismo tiempo. Pero pasa que quizás en nuestras huertas tengamos una gran extensión y no podamos conseguir una bomba lo suficientemente fuerte para regarla toda en simultáneo. Aquí es donde viene un tip muy importante, que es usar registros o válvulas para regar parcialmente cada sector de la huerta. Esto aplica tanto para el riego por aspersión como para el riego por goteo. Es decir, si la bomba que yo tengo no me alcanza para regar todo el área superficial de mi huerta, yo lo que hago es instalar, en el caso del riego por aspersión, no sé, 4, 5, 6, dependiendo del área que ustedes tengan, aspersores, y esos aspersores los voy abriendo uno por uno mientras voy cerrando los demás, o dos. Todo esto lo podemos ver con ayuda del manómetro, que nos va a ayudar a medir la presión que necesitamos para que funcione bien. Este es el mismo caso para el riego por goteo. Si me doy cuenta que mi bomba de agua no es suficiente, voy a jugar con
sectorizar mi huerta para abrir y cerrar registros en función de los materiales que yo tengo, de manera que yo pueda garantizar que le llegue agua a todas las plantas que yo tenga sembradas. Ya sabiendo esto relacionado al riego por aspersión, ahora sí podemos entrar en los detalles del riego por goteo. Y lo primero son los goteros. Fíjense que este tiene un color naranja, eso significa que tiene un flujo de 2 litros por hora. Hay goteros de muchas variedades, hay goteros cuyo rango varía, por ejemplo, hasta 10 litros por hora o inclusive más. Yo en mi huerta solo tengo de 2 litros por hora, siento que me funcionan bien, no necesito más. El siguiente elemento que vamos a necesitar es obviamente una manguera donde vamos a insertar ese gotero. Estas mangueras son de polietileno y hay diferentes calidades. Esta que tengo aquí en mi mano no es la mejor de las calidades, pero me ha funcionado bien con el pasar de los años. Hay unas más robustas, pero son más difíciles de conseguir. Lo que hacemos para insertar un gotero en una manguera es tomar un punzón, hacer un pequeño hueco con este movimiento y ya después que hicimos este hueco, ya podemos proceder a insertar el gotero directamente en la manguera. Una vez insertados los goteros, podemos cortar las mangueras a la dimensión que nosotros necesitamos en nuestra huerta y ya después de cortarlas con un cortatubo como este, ya podemos proceder a hacer las instalaciones correspondientes. Es decir, conectar unas mangueras con otras en función de lo que hayamos planeado anteriormente. Y para eso vamos a usar dos tipos de conectores. Primero es un codo y el segundo es una T. Las mangueras de 16 milímetros hechas en polietileno no son tan rígidas. Eso significa que no hay que hacer mucho esfuerzo ni tener mayores materiales para hacer las conexiones. Uno podría directamente conectar haciéndole buena fuerza a la manguera y a la conexión, pero hay un truquito que siempre le recomiendo a mis clientes, que es usar calor, y ese calor debe ser suministrado muy específicamente en una manera muy local para no ir a quemar la manguera ni ablandar otras partes que no nos interesen ablandar. Ese calor yo lo suministro con un soplete pequeño como este, es recargable y nos permite ser muy precisos como les vengo diciendo. Quizás se estén preguntando cómo hacer con los finales de las mangueras, pues quedarían abiertos en teoría. La solución es muy sencilla, se consigue un obturador que es, hagan de cuenta, como si fuera un 8 y lo insertamos al final de la manguera, le damos un buen espacio y cuando ya queda insertado doblamos la manguera y lo insertamos en el círculo restante y nos queda una manguera sellada. Ya de aquí no va a salir agua por ningún motivo. Una pregunta muy común que me hacen mis clientes a los que les brindo asesoría es qué tan cercanos o qué tan distantes necesito poner mis goteros. Esta es una discusión que puede llegar a ser muy amplia, pero yo decido ponerlos a 20 centímetros uno del otro. ¿Por qué cada 20 centímetros? Porque los 20 centímetros es un promedio de la distancia de las plantas que yo siembro. A veces puede ser menos, sí, y ya vamos a ver cómo solucionamos eso hacia el final del video. Y a veces puede ser más esa distancia. Cuando es más, no hay problema. Por ejemplo, si necesitamos sembrar una distancia de 40 centímetros una planta de la otra, lo que hacemos es no sembrar en todos los goteros, sino dejar uno de por medio libre sin siembra para que tengan el espacio suficiente las plantas. Lo mismo con 60 centímetros también se puede hacer eso, entonces en ese caso se dejan dos goteros sin sembrar. Y por eso me gusta tanto este tipo de riego, porque es versátil en ese aspecto. Yo mismo he intentado probar en la huerta al aire libre el uso de microaspersores como los ven en pantalla. Estos microaspersores no siento que hagan un buen trabajo al aire libre. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que dispensan es muy poquita, mojan la capa muy superficial de la tierra y cuando uno cree que ya el riego fue suficiente, va uno a levantar la tierra y se da cuenta que el agua no ha permeado lo suficiente. Por eso siento que el único uso que puede tener este tipo de riego es cuando uno quiere germinar semillas y aún así no es tan sólido como uno quisiera. Podría funcionar de una mucho mejor manera si se hace a puerta cerrada, cuando el viento tampoco influya en la dispersión del agua, y quizás ahí pueda tener su uso.
pero yo en mi huerta decidí no usarlo nunca más porque no es efectivo para mis necesidades. Vamos a ver ahora cómo se ve el sistema de riego instalado en campo. Aquí podemos ver la manguera que viene de la bomba de riego y esta conexión que está aquí, que sale de la manguera principal a las derivaciones que vamos a tener en nuestro huerto, se hace con una conexión que se llama espigo. Ese espigo tiene un caucho aquí en el inserto que hace que no se vaya a fugar el agua, y tiene una varita algo extensa que es por donde sale el agua, y ahí es donde conectamos la manguera. Aquí podemos ver un conjunto de espinacas que sembré en esta cama de siembra. Y para recapitular, entonces saliendo de la manguera principal, llega esta válvula que en este momento está abierta. Después de la válvula inserté una T, después otras T's y al final codos. Con eso me quedan 4 líneas de riego, y en cada una de esas 4 líneas puse los goteros a las distancias que les comenté anteriormente. En cada uno de esos goteros sembré una espinaca. Este es un caso que me gusta mostrar porque fíjense que a pesar de que tenemos 4 líneas de riego, en una de esas 4 líneas puse esta válvula o este registro, y lo hice para bloquear el flujo de esa manguera, pues no la iba a usar en este cultivo que es de coles. Es muy fácil cometer el error usando riego por goteo de dejar la planta un poco retirada de su lugar, y si esto pasa, dense cuenta de lo que nos acaba de suceder aquí. Yo aquí había sembrado una planta, pero esa planta quedó un poquito aparte del gotero, un poquito separada del gotero. Eso hizo que no le llegara suficiente agua, y al no llegarle suficiente agua, sencillamente murió. Es por eso que nos toca ser muy precisos cuando vayamos a trasplantar, de manera que nos aseguremos que el agua le llegue efectivamente a la planta. Ya conociendo cómo funciona cada tipo de riego, ya entonces puede uno hacer el cálculo de la potencia de la bomba que necesita. Es decir, yo puedo calcular cuántos litros por hora voy a regar esta cama, cuántas camas tengo, y en función de eso hacer la multiplicación para saber cuánta agua necesito que me fluya. Eso es muy importante porque cuando no fluye suficiente agua, puede que en algunos goteros salga agua, pero en otros no, y se nos van a morir las plantas, como les comenté anteriormente. Este es un mismo cálculo que podemos hacer con el riego por aspersión. Una ventaja inmensa de usar riego por goteo, que no lo ofrece el riego por aspersión, es el uso de fertirriego. Es decir, usar estas mismas líneas que tenemos aquí para que no solo salga agua, sino que salga agua fertilizada con, obviamente, insumos biológicos que nos permiten ser muy efectivos con el tiempo, pues no tendríamos que estar esparciendo abonos aquí. La estrategia para lograr eso no es complicada. Sencillamente tenemos que tener un tanque adicional donde se va a mezclar los insumos, una bomba adicional con la cual vamos a bombear todo eso, y básicamente ya sería suficiente. En ese orden de ideas, para hacer fertirriego necesitaríamos, bajo este sistema, 2 bombas, una que nos saque el agua de donde estamos obteniendo esa fuente de agua, y otra que impulse el agua para regar con el agua ya fertilizada desde el tanque donde mezclamos los insumos de fertilización. Esto puede aumentar los costos significativamente, pues sería necesario comprar otra bomba, comprar un tanque, llenar el tanque, y si estamos usando bombas que funcionan con base en gasolina, pues ahí van sumando poco a poco los costos. A mí en lo personal me encanta tener la ventaja de que con el riego con goteo puedo regar a cualquier hora del día. Eso es algo que no puedo hacer con riego por aspersión. ¿Por qué? Porque el agua que va a caer sobre las hojas a manera de gotas, cuando usamos el riego por aspersión, va a afectar las plantas. El sol les va a pegar directamente a esas gotas van a hacer un efecto de magnificación y van a dañar las hojas. Ese es un problema que no tenemos con el riego por goteo. Hay otro tipo de riego que no es común, muy rara vez lo veo en los clientes a los que visito, y es el riego subterráneo. Esto se hace bombeando agua por debajo de la tierra con tubería, y ahí mismo se siembran los árboles. Usualmente no se usan hortalizas o cualquier otra planta que se vaya a sembrar. Este tipo de riego ya empieza a ser demasiado costoso y demasiado dispendioso de instalar, pero también tiene sus beneficios. Cuando yo lo he visto que funciona mejor
es en los terrenos que son muy secos, pero que a su vez manejan cultivos que son demasiado rentables. Por eso no es una estrategia que uno pueda aplicar a diestra y siniestra como quisiera. Vamos ahora a abordar los errores que muchas personas cometen al momento de regar, que tú no deberías cometer en tu huerta. Lo primero es usar riego por aspersión en horas de sol, como ya lo mencionamos. Lo segundo es no estar pendiente de las señales que te da la planta para saber si necesita agua o no la necesita. Lo tercero es regar en exceso cuando no hay necesidad de hacerlo, porque así favorecemos la aparición de hongos y otros organismos que no son benéficos para nuestra huerta, sobre todo si estamos usando riego por aspersión. Otro error que he visto mucho es no adaptar el riego en función de las necesidades que tiene la planta a lo largo de su crecimiento. Como ya vimos que las plantas pequeñas necesitan un tipo de riego específico versus las grandes, las personas a veces no adaptan esto y terminan o desperdiciando agua o subutilizando el agua para el desarrollo de la planta. Otro error común es no revisar la tierra cuando se ha regado. Esto es demasiado importante. Cuando tú termines de regar tu huerta, deberías estar en capacidad de levantar una capa de entre 3 y 5 centímetros y verificar si efectivamente el agua está llegando ahí. Si no está llegando ahí, significa que te hace falta regar más o adaptar otras condiciones del suelo para que el agua pueda llegar hasta ahí. Si todavía sientes que te cuesta trabajo determinar si es momento de regar o no, existen aparatos que nos permiten medir la cantidad de humedad en el suelo para determinar si debemos regar o no. Aquí, por ejemplo, tengo uno de ellos y este me gusta mucho porque además de medir la humedad del suelo, tiene la posibilidad de medir el pH del suelo, que pues no es muy preciso, pero además también mide la cantidad de radiación solar. Estos no son costosos de conseguir, este lo conseguí en Amazon también, pero después de un tiempo lo dejé de usar, no porque el producto sea malo, sino porque ya uno va aprendiendo cómo manejar todas estas variables con la propia observación de uno. Vamos ahora a los tips que les mencioné al principio del video. Aquí es donde cerramos todo lo que aprendimos para conclusiones certeras. El primero, no te tienes que aprender los nombres de cada uno de los elementos que se usan para el riego. Tú cuando visites una tienda de riego especializada en ese tema, tú puedes pedir asistencia, pero lo más importante es que tú entiendas cómo funciona todo, para que no te vayan a cobrar de más y para que puedas tomar las mejores decisiones en función de lo que tú necesitas en tu huerta. Adicionalmente, tú en tu huerta, y esto es demasiado importante, no te tienes que casar con un solo tipo de riego. A mí me ha funcionado el riego por goteo, pero tú puedes mezclar diferentes tipos en función de las etapas de cultivo que tú estés viviendo en tu huerta. Eso es algo que yo también suelo hacer a veces. Por ejemplo, para unas camas en las que estoy germinando semillas, uso riego por aspersión. Después de que yo sé que las raíces están suficientemente establecidas en el suelo, paso al riego por goteo y así ahorro agua. Es por esto que la mezcla de los mecanismos es muy compatible y de hecho siento que es bastante beneficiosa para optimizar el agua y el tiempo que dedicamos a esta actividad. Un tema demasiado importante que he visto que hace fracasar intentos de germinación y plantas pequeñas en muchas huertas es la falsa lluvia. La falsa lluvia es esa que cae del cielo pero de manera muy ligera y que uno cree que fue suficiente para su huerta. Yo he vivido esto y he visto cómo los otros lo han vivido. Cuando uno cree eso, va a revisar, se da cuenta que el agua no penetró lo suficiente el terreno y las plantas pueden estar en riesgo de morir, pero no solo morir, sino al no tener la suficiente humedad, pierden sus defensas contra los microorganismos, infecciones y hongos que puedan darse y pierden su debilidad, lo cual es muy visible en nuestras huertas. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video y más que les haya gustado, que les haya sido útil. Nos vemos en una próxima ocasión. No dudes en suscribirte a mi canal para seguir apoyando este proyecto.